curioso, los mochicas proceden de los aztecas, ¿no? Aztecas hablan de la cultura mexicana, los aztecas. Los aztecas también tienen un parecido enorme con nuestra cultura. Así como nosotros teníamos como base fundamental la coca, el maíz y el campo agrario, ellos también, al igual también que la cultura azteca, fue sometido por España. Es decir, todos los países de carácter latinoamericanos eran sometidos por España, casi teníamos las mismas costumbres, la misma agricultura. El desarrollo de esta cultura de América Latina se basó principalmente en su agricultura, ¿no es cierto? Una región que tenía agricultura, basta con tener agricultura para que garantice su desarrollo. Cañete, por ejemplo. Cañete se basa su nivel de evolución teniendo como cimiento la agricultura. Gracias a la tierra, es decir, a la mamapacha, es que nosotros podemos seguir alimento todos los días. Imaginemos nosotros que Cañete todo fuera cemento, pista. Hay pista, pero ¿dónde hay tierra? Entonces, ¿qué comemos? Entonces, nos damos cuenta cómo la existencia de terreno, la existencia de tierra, va a garantizar la sobrevivencia de la población de este ámbito, en este caso de Cañete. Ya en esa época también la agricultura representaba desarrollo, ¿no es cierto? Basta con tener agricultura para que garantice la sobrevivencia en el aspecto gastronómico. El aspecto gastronómico nos permite a nosotros tener una alimentación adecuada. Una alimentación adecuada que garantice también la procreación del género humano, ¿cierto? Entonces la cultura azteca tiene una estrecha relación con nuestra cultura. Nosotros, como vecinos, como hermanos, tenemos entonces, igual que la cultura maya. La característica principal, pero ¿qué significa característica? ¿Qué es una característica? ¿Qué es una característica? Por ejemplo, ¿alguien me dice que es una característica? ¿No? ¡Qué excelente respuesta! Claro, es una característica, es una comparación, ¿no? Los rasgos de un objeto o de un sistema, eso se llama características. Por ejemplo, mi maleta. Acá está mi maleta. ¿Cuál es su característica de esta maleta? ¿Qué color es? ¿De qué material? De cuero, ¿cierto? Cuero. Parece que es de un cuero de todo. Esta es la característica, igualito. En este caso, la característica principal es que tenía la cultura noche. O sea, ¿en qué destacaba más? Poseían una sociedad teocrática. Qué bonita palabra. Teocrática, pero ¿qué significa teo? Teo es una palabra que en latín significa Dios, ¿no? Dios, teo. Sociedad, pero ¿qué es una sociedad? Una sociedad es un conjunto de personas. Por ejemplo, aquí en este momento hay una sociedad diminuta, una sociedad chiquita, ¿no? Pero si juntamos todas las agrupaciones del país, conforma una sociedad más grande. A todo ello se le llama sociedad. Entonces, toda la sociedad de esa época tenía la influencia teocrática, es decir, estaba basada en la religión. ¿Quiénes gobernaban? Los sacerdotes, porque la religión y los sacerdotes tienen una enorme influencia en el desarrollo de los pueblos. Actualmente en Perú, por ejemplo, la iglesia tiene un enorme poder, es decir, el sistema teocrático. Entonces, teo significa Dios, ¿no es cierto, niña?
Teo, ¿qué significa? Dios. Entonces, yo al decir ateo, ¿qué estoy diciendo? Que no hay Dios, ¿cierto? Lo contrario, ateo. Pero este sí teo, este sí cree, ¿no? Entonces, la característica que tenía la cultura moche, tenía una sociedad teocrática. Hubo la presencia de reyes y sacerdotes donde tenían sometidos al pueblo y a los esclavos. La religión, desde la época de la colonia, siempre ha tenido el rol, siempre ha tenido el papel de someter a la población a través de la influencia religiosa. La religión, ustedes recuerdan que a sangre y fuego, el imperio incaico fue sometido a la religión católica. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchos dioses, ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, la Mapacha, la estrella, la luna, el viento, el fuego, pero cuando llegaron los españoles dijeron no, a partir de ahora, ya como yo te he conquistado, a partir de ahora se acabó, ¿no es cierto?, el politeísmo. Más bien ahora de aquí para adelante solamente vas a creer en la religión católica. Ah, te resistes, eras sometido a la Santa Inquisición, eras sometido a la tortura. Tanto así que muchos indios lo tendían en una especie de camilla, a los pies le echaban manteca de auqueño. Una vez que le echaban manteca de auqueño, le prendían fuego a sus pies desnudos. Tanto entraba el esclavo que terminaba por aceptar la religión católica. Así fue como a sangre y fuego nos sometieron a la religión católica. Por eso que hasta ahora, generalmente la mayoría son católicos. ¿Para qué sirven las iglesias? ¿Quiénes trajeron las iglesias? Los españoles, ¿es cierto? Los españoles. Entonces, hasta ahora, después de más de 3 siglos, tenemos nosotros la influencia religiosa. Ellos se fueron, pero ¿qué nos dejaron? Nos dejaron la lengua española. ¿Y qué más nos dejaron? Después, la iglesia, claro. Muy bien. Entonces, ya desde la época de los moches, ya los sacerdotes tenían sometidos al pueblo y a los esclavos. Su dios principal era el Ayapaet. Ellos tenían un solo dios para ellos, los de la élite aristocrática tenían un dios, el pueblo tenía otros dioses. Su idioma era el moche. Su capital se situaba en el Valle del Moche. Se le considera como los mejores ceramistas de América preinca. Imagínense, la cultura moche era considerada entonces los mejores ceramistas de esa época. Entonces los estudiosos y los historiadores miraban y decían, pero, por ejemplo, miraban un guapo retrato y decían, pero qué extraordinario despliegue de talento artístico que ha desarrollado nuestra cultura. Miraba porque un guapo retrato expresaba los estados de ánimo. Veía un poblador triste y que sacaba así como toman fotos, igualito, ellos también tenían, ¿no?, sus artesanos que se reflejaban tal como era. Estás triste, triste te sacaba. Estás alegre, alegre te sacaba. Eso eran los famosos guacos retratos, ¿cierto? Ellos también tenían sus guacos retratos. Y acá, tanto así que ellos, a la cultura moche se les considera los mejores ceramistas de América preinca. Las manifestaciones culturales, la cultura. Hablar de la cultura significa, ¿no?, hablar de tradiciones, repito, mito, rito, costumbre, creencia, todo un bagaje de influencia
que venía de esa época, pero de una manera incógnita. Cerámica. Sus cerámicos, platito, cucharita, jarrita, alcanzaron un notable desarrollo, eran muy expresivos. ¿Qué es una expresión? Expresión es un estado de ánimo. ¿Cómo es tu carita cuando estás alegre? ¿Sí? Y cuando estás triste, ¿cómo es tu carita? Tu labio para abajo. Pero cuando estás aterrorizado, pones cara de terror. Esa expresión de terror, el ceramista te sacaba el guaso. O sea, principalmente los acontecimientos diarios que se veía, lo reflejaban en el guaso. ¿Cierto? Entonces, acá por eso dice, eran muy expresivos. Cada guajo, retrato, era muy expresivo. Estabas triste, te sacaba. Estás alegre, baby, papi, muy alegre, feliz, te sacaba feliz. Destacó el guapo retrato. Colores utilizaron el rojo indio, o sea, el rojo andino. El rojo andino es el rojo encendido. Por ejemplo, este es un verde encendido, ¿no? Es un verde andino. ¿Por qué? Porque antiguamente los incas se inspiraron en los colores que emite el arco iris. Ellos nunca habían visto un arco iris y después lo consideraron un dios. Y los colores que salían del arco iris, de esos colores es que imprimían en su vestimenta. Por eso que los incas siempre tenían un colorido andino. Si es rojo, un rojo encendido, porque los colores proporcionaban vida al acontecimiento diario del imperio, ¿cierto? Por eso que el color emite alegría. Por eso que si nos miramos unos a otros, la vestimenta que tenemos en este momento es variado, hay colores, blanco, anaranjado, o sea, hay vida. Pero imaginemos nosotros que utilicemos el color negro, techo negro, piso negro, todo negro, un color técnico. Cuando fallece alguien, la familia, una vestimenta de qué color se pone? Negro, porque el negro es sinónimo de dolor. Por eso que los colores del arco iris proporcionaban vida a la vestimenta de los pobladores incaicos. Se basaban en el color que emitía el arco iris.